conjunto, por el fondo y faja son de Andrea Guarneri y la tapa de Filio D'Andrea, su hijo. Una de las colaboraciones que existen cuando Andrea Guarneri, ya siendo muy mayor, seguía teniendo una clientela segura y firme. Su hijo le ayudó a terminar algunos instrumentos y hay algunos instrumentos que se conocen. Este es uno. Este instrumento lo compró la mamá de Fernández Blanco cuando él ya estaba en París. La mamá lo compró en Milán por consejo de un amigo y se lo llevó de regalo. Y fue su violín favorito hasta que apareció otro Guarneri. Aquí es cuando ya está restaurado el instrumento, con el barniz limpio y como luce hoy. Claro, en una foto no es lo mismo que verlo en natural, porque en natural el barniz es deslumbrante, se ve un poquito oscuro, pero es difícil controlar eso. Y depende de cada computadora. Los que trabajan con esto lo saben. La cabeza del violín es muy curiosa. El violín estuvo en Milán durante casi 2 siglos, por lo que se sabe de la historia, y la cabeza es típica de Landolfi. Landolfi fue uno de los luthiers de Milán del siglo XVIII, uno de los 3 o 4 luthiers más conocidos, hoy más conocidos, y que trabajó en muchísimos instrumentos, y la cabeza es una obra típica de Landolfi. Es posible que el instrumento haya sido restaurado o reparado en algún momento por Landolfi, y como era la práctica en esa época, si la cabeza del instrumento se rompía, era más rápido hacer una nueva que andar haciendo mucha restauración. No era la costumbre, pero quedó el sello del que arregló el violín. Eso es lo que creemos que pasó. Luego tenemos el Guarneri de Jesús. Esta es una foto que yo hice el día que lo sacaron de su estuche y nadie más lo había visto. Le saqué una foto con mi celular y ahí quedó. Con el sol del momento, la luz que entraba, y una foto, digamos que yo le tengo cariño, pero como foto es mala, pero muestra que el instrumento estaba bien, con cuerdas de tripa originalmente, salvo la primera, y un poco de negrura en la zona de las Fs por la acumulación de resina de tantos años que había. Bueno, en una época era costumbre hacerlo eso, pero el violín de Paganini es un ejemplo perfecto. Esto es antes de la restauración. Les muestro algunos detalles interesantes, no sé si se alcanzan a ver, pero por ejemplo, en las contrafajas, digamos, de la construcción interna del instrumento, entran tanto en los tacos que casi pasan a la mitad del taco. Es increíble la cantidad de madera que entró en el taco. Yo creo que tenía miedo de que se le saliera, porque si no es... Y en la foto de la izquierda, no sé si se alcanza a ver, hay un pedacito de tela, de lienzo, adherida a la faja, y creemos que es original, porque no hay otros instrumentos de Guarneri y también de Stradivari, que tienen esos refuercitos que lo hacían al curvar las fajas, y había una mínima grieta. Una vez que ponían ese lienzo con un poco de cola, quedaba totalmente anulado el problema, y de afuera no se veía tampoco. Aquí se ve un poco mejor cómo entra la contrafaja en el taco, en la foto de la izquierda especialmente. Son detalles que pudimos tener porque el violín hubo que abrirlo, porque en alguna época, no sabemos quién, encoló el instrumento y le puso una cola muy parecida a la cola vinílica, lo cual es malísimo para cualquier instrumento de este estilo, porque imagínense que cuando entra a vibrar y llega hasta el borde con una cola que es resistente, colapsa la fibra de la madera posiblemente y es un desastre. Entonces el trabajo de Horacio Piñeiro fue desarmar completamente el instrumento, limpiar todo hasta el último rastro de esta cola y volverlo a armar. En muy pocas horas lo hizo, para que no hubiera deformación alguna, y tuvimos la oportunidad de fotografiarlo. Acá están las tablas por dentro. Es difícil ver un instrumento de esta categoría totalmente desarmado, es casi un privilegio. Y esto nos muestra que no tiene la menor rajadura. Está intacto el instrumento, está increíblemente intacto. Que para un Guarneri de esta edad, que tiene casi 300 años, es casi un milagro. Claro, algo se puede explicar porque los últimos 80 y tantos años no se usó, estuvo guardado. También eso ayudó a que se preservara. Para los que construyen, en el centro del fondo, aquí no se alcanza a ver, hay una marca de un pinchazo que es bastante famosa en los constructores de la familia Amati y los alumnos. Hay varias teorías, no voy a entrar en las teorías, yo tengo la mía, porque eso háblenlo con los constructores, ¿sabes?
que dice cada uno. No hay ninguna certeza absoluta sobre qué producía la marca, pero la marca está. Y en Guarneri, que es descendiente directo, el padre de él fue alumno de Amati y estaban vinculados en la ciudad y vivían muy cerca de la casa Amati, ¿no? Así que está la escuela presente ya en todos sus instrumentos de alguna forma. Aquí está el maestro Piñero restaurando una foto que saqué también en ese momento, que me pareció bastante mágico, ¿no? Poder ver la restauración de este instrumento. Aquí cuando ya se lo estaba cerrando, ya lo había limpiado. Esta es la etiqueta, fotografiamos la etiqueta. Es la etiqueta original. Este instrumento fue de un gran violinista francés llamado Jules Armingaud, y antes de él de un violinista llamado Jean-François Seguers, que era director de orquesta. Y lo tengo que comprobar, pero hay un dueño anterior que estoy chequeando si fue así. Pero el instrumento ya está mencionado en los libros de algunos comerciantes como Gand en el siglo XIX. Es un instrumento que ya era conocido, y era conocido por su sonido además. Aquí está ya restaurado nuestro Guarneri del Jesús 1732, Armingaud, Fernández Blanco, y les puedo asegurar que el sonido del violín, una vez armado, fue tan increíble que no podíamos creer que ese instrumento estuvo parado tantos años, había sido desarmado, de una nobleza absoluta. Yo tuve la suerte de tocar unos cuantos Guarneri del Jesús, entre otros el de mi maestro Yehud de Menuhin, el Lord Wilton, más de una vez, y puedo decir que este es uno de los mejores, está entre los 3 que más me gustaron, a ese nivel. Así que tenemos mucha suerte de tenerlo. Estos son los perfiles. En esta época Guarneri trabajaba es tal vez la época de mayor precisión y belleza en el sentido estético. No digo en el sentido de carácter, porque enseguida me van a decir algo, pero estético es posible que la década de 1730 sea la más perfectita, la más bonita. Conserva todavía bastante de su barniz original, que no ha sido alterado, no ha tenido el famoso French polish que le llaman, de tantos pulidos que no son originales. Estos son 2 perfiles de la cabeza que tiene un parentesco muy directo con las cabezas que hacía su padre, aunque esta está hecha por él, creemos, no es de su padre, pero está ahí muy emparentada, es el ADN. Vamos a pasar a otro hijo de Cremona, un poco posterior. Esto es Lorenzo Storioni, del cual tenemos una viola que Fernández Blanco creyó por mucho tiempo era una Francesco Stradivari, y de hecho la compró como Francesco Stradivari. Bueno, era de Cremona, pero un poquito posterior, y es muy típica de Storioni, una viola que suena fenomenal también, un gran instrumento. Lo usamos bastante en los conciertos. Esta es la cabeza, un poco emparentada con la de Landolfi en cuanto el clavijero es bastante recto, pero bueno, es un poco más delgado en la base y es típica de Storioni de esta época, alrededor de 1780. A Storioni se le debe un poco no morir de la lutería de Cremona después que murieron en la década de 1740 los hijos de Stradivari y Carlo Bergonzi, y eso determinó que la lutería finísima de estos maestros casi colapsara. Pero uno de los hijos de Bergonzi, Michelangelo y algunos otros artesanos no dejaron morir del todo, y poco después surgió Lorenzo Storioni con gran ímpetu, tal vez no la misma perfección y con algunas deficiencias se puede decir, porque no se sabe bien quién fue su maestro, se cree que uno de los Bergonzi, pero hizo muchos instrumentos y formó algunos discípulos que se cree, y entonces la ciudad de Cremona, por lo menos hasta el 800, perduró haciendo instrumentos. Vamos ahora a Milán. Esto seguramente lo conocen, la famosa catedral. De Milán tenemos algunos instrumentos. Una viola Grancino, del primero de los Grancinos, Giovanni Battista Grancino I, que es, creemos, alrededor de 1690. Es muy posible que esta viola haya sido una viola bastante más grande. Se nota que ha sido cortada.
Actualmente tiene unos 41 y tantos centímetros de caja, pero creemos que haya tenido mínimamente 43, tal vez un poco más. O sea, no sé si un tenor es posible que haya sido, y si no una contralto muy grande. Pero a jugar por la cabeza, que está aquí, que es una cabeza de un pequeño chelito, creemos que ha sido originalmente un tenor. Es una viola también muy notable, y Fernández Blanco la había comprado en su tiempo como una viola Nicola Amati. Que bueno, los granchinos tienen parentesco con la escuela de Amati, por supuesto, pero es muy típica de Milán, por los materiales, por la hechura y por modelo, por todo. Aquí tenemos una etiqueta de Landolfi, porque hay un Landolfi, más allá de esa cabeza que vieron, hay un Landolfi completo. Esta foto es una fotografía de la etiqueta original, y aquí tenemos el Landolfi. Landolfi trabajó mucho, fue un luthier muy prolífico, y en general hay instrumentos que son realmente bellísimos y otros un poco más hechos seguramente muy rápido y con materiales no tan bonitos. Evidentemente tiene que ver con el poder adquisitivo del cliente o algo parecido a eso, como muchos casos conocidos de otros artesanos. Si no tenía su bolsillo lo suficiente, bueno, yo te hago un violín, pero los materiales van a ser estos, y a veces el cuidado no era el mismo. Pero, sin embargo, el sonido sigue estando. En general también pasó con Testori y con otras familias. En Milán, muchas veces la hechura deja puntos que desear en sentido estético, se puede decir, y lo digo con todo respeto, porque también hay una fascinación en ver terminado un instrumento así, pero el sonido en general no lo descuidaban, conocían muy bien qué hacían con la madera, con cualquier pedazo que agarraran, y no desperdiciaban ninguno. Esta es la cabeza, que en realidad es bastante más tosca que la otra cabeza que vimos antes, esta es un poco más gruesa, pero funciona muy bien, el instrumento suena fantástico. Después tenemos otro instrumento muy curioso y muy interesante, una viola Mantegazza pequeña, esto es un viola contralto, original del 1783, tiene la etiqueta original, que al abrirla podemos sacar fotografías, pero hay algo muy curioso, tiene el mango original, y en el mango original tiene los clavos, no sé si lo alcanzan a ver, creo que es el puntero, es ahí, se ve uno y otro clavo. Esos clavos fijaban desde el taco el mango que venía por fuera, a la manera barroca todavía, y estamos en 1783, o sea, finales, ya el periodo barroco como se lo conoce había dado paso a otros estilos, y predominantemente en esa época ya era el clasicismo, pero los constructores seguían, en algunos casos, utilizando los métodos que habían aprendido de sus maestros. Esta viola conserva el mango original y los clavos originales, muy curioso este caso. Esta es la viola Mantegazza. Esta viola la compró Fernández Blanco en Buenos Aires. Se la compró a un violista que la había traído de Italia y bueno, ahí quedó la viola. Esta es la cabeza, que en realidad como tamaño de cabeza podría ser la cabeza de un violín. Es pequeñita, la viola mide 37 centímetros y no llega a 38, es muy chiquita. Aún así suena súper bien y con un determinado sonido, tal vez no la profundidad de un gran instrumento, pero con un sonido de viola muy bien definido. Vamos a Piacenza, este es el Duomo de Piacenza. En Piacenza trabajaron varios luthiers, pero el más conocido de todos fue Giovanni Battista Guadagnini. Guadagnini hoy en día es uno de los luthiers de élite más buscados y más caros también de pagar por su instrumento. El Guadagnini que tenemos es un Guadagnini del periodo de Piacenza, en su primer periodo, creemos alrededor de 1747, antes de que él partiera para Milán. Guadagnini hizo varios viajes, Piacenza, Milán, después estuvo en Parma y después en Turín. Tenía que ver con las cortes que lo recibían y los músicos que le encargaban instrumentos, y él tenía una gran amistad con un violonchelista que era itinerante, estuvo en los mismos lugares, entonces un poco le hacía la promoción y podía trabajar para los músicos de cada lugar, lo cual es muy bueno para cualquier luthier, que tener un músico que le haga la promoción está bueno, sobre todo que el chelista era un chelista muy bueno.
Bueno, este instrumento estaba bajo el nombre de Stradivari cuando lo compró Fernández Blanco, pero él dijo que el instrumento no era un Stradivari, pero lo compraba porque era un buen violín. Y después en un escrito dijo, yo sé que no es un Stradivari, pero sé que es un Nicola Galliano. No sé, él lo vio como un Galliano, pero no, era un Guadagnini. No está mal. Este instrumento también es un instrumento hermoso y suena increíble. Es una cabeza típica de Guadagnini, con la cabeza, con el caracol bastante oval, y en los bordes del caracol unas marquitas que cuando ponían la plantilla, ponían los pinchecitos en la plantilla, quedaban después marcados en la madera. Muy típico de Giovanni Battista Guadagnini, lo vamos a ver en muchos instrumentos. Vamos a Venecia. No me pude resistir poner un cuadro del Canaletto porque este pintor trabajó en el mismo periodo de los luthiers que tenemos como representantes en los instrumentos de la colección. Uno de ellos es el violín Francesco Gobetti de 1715, la etiqueta es original. Este instrumento tiene una muy linda historia porque estuvo en manos a fines del 800 de un violinista que era un niño prodigio muy conocido llamado Florizel von Reuter, que era muy amigo del violinista Fritz Kreisler, también de joven, y en la última década del 1800, calculo 1895-96, Fritz Kreisler se lo pedía prestado para tocar, antes de ser tan conocido como fue después de 1900, y tuvo una colección de violines increíble, ¿no? Pero tocó con este violín que se lo prestaba Florizel von Reuter. En algún momento, a principios de 1900, von Reuter consiguió otro violín de un autor muy famoso y lo dejó en venta en la Casa Silvestre y Mocotel de París, quienes, ni lerdos ni perezosos, contactaron a Fernández Blanco y Fernández Blanco enseguida lo compró. Y en el escrito de Fernández Blanco dice: los señores Silvestre y Mocotel me hablaron maravillas de este instrumento y han hablado con el señor von Reuter pidiéndole que no se deshiciera de un instrumento tan raro como este, pero a pesar de ello, él insistió y por eso lo pude comprar. La historia es esta. El instrumento está en un estado realmente excelente, inmejorable diría, y también es típico. Es un instrumento basado seguramente, como algunos de Gobetti, en un modelo Stradivari, digamos, de principios del 700 o fines del 600, con características de Venecia. Venecia tiene sus propios gustos en todo, y adaptaban los luthiers todo a la manera veneciana. Aunque la cabeza, ahora la vemos, se parece mucho más a uno de los empleadores de Gobetti, que era Matteo Goffriller. Si uno ve la cabeza sola podría pensar que es un Matteo Goffriller, pero no, es todo Gobetti. Muchos fueron empleados por Goffriller y luego por Tononi. Carlo Tononi, que también era luthier y empleó a otros en Venecia a trabajar para él, ¿no? Luego tenemos a Santo Serafín, otro de los luthiers más conocidos de Venecia, aunque él era originario de la ciudad de Udine, nació en 1699 y trabajó hasta la década de 1740. Serafín básicamente trabajó sobre un modelo de Amati, pero este violín en particular, del cual conozco yo un par de ejemplares idénticos, de la década de entre 1728 y 1730, responde un poquito más al patrón parecido a los hermanos Amati, no tanto de Niccolò Amati. Es un poquito más alargadito, es un instrumento de un sonido fascinante, es realmente hermoso de tocar y de escuchar y de ver, porque ese fondo que vemos ahí no le hace justicia al verdadero fondo cuando uno lo ve a la luz real. Es deslumbrante, de los mejores fondos que he visto o que conozco de cualquier instrumento. Y este instrumento estaba bajo la etiqueta de Joseph Filio de Andrea Guarneri, y así lo tenía catalogado Fernando Blanco. Después determinamos que no. Y de hecho tiene borrado, alguien borró el sellito en negativo que ponía en una de las fajas Serafín. Se nota que estuvo el sello. Y tiene también en la cabeza varias características de este autor muy típicas. Aquí nuestro amigo Gervasio Barreiro, que es amante de este instrumento
hizo un par de copias, hizo ya más, pero yo tengo una de ellas y les puedo asegurar que está preciosa. Es muy lindo de tocar. Esta es la cabeza, que no tengo fotos digamos, de la parte trasera o delantera porque tiene una característica de que es muy angostita, es una cabeza muy delicada y por suerte ha llegado a nuestros días completamente sana. Así que digno de verse, estos dos venecianos que tenemos. Después vamos a la ciudad de Saluzzo, una ciudad en el Piamonte italiano, que es no muy lejana de Torino, o del Monferrato, donde ya estamos cerca de los Alpes, y por eso puse esta foto muy representativa de ese lugar. En Saluzzo trabajó un luthier llamado Goffredo Cappa, que entre más o menos 1685-90 a 1710, ese es el periodo de producción aproximado de Cappa, que imitó lo que mejor que pudo a Nicola Amati, porque los clientes querían ese modelo en particular y sus instrumentos sí, tienen mucho de Amati, pero también tienen mucho de su autor. Y hay una carta muy simpática, bueno, no creo que para Cappa, pero de Niccolo Paganini, que le habla a su abogado y le dice: no va a encontrar ningún violín con la etiqueta de Goffredo Cappa en Italia, porque actualmente el violinista Pugnani los ha ido llevando de Italia y vendiéndolos en Londres por Nicola Amati. O sea, lo acusa directamente de fraude. Y no sé hasta qué punto el mismo Cappa no introdujo etiquetas de Amati en sus instrumentos. No está aprobado, pero hay una teoría al respecto. Porque tal vez el cliente quería una copia, etiqueta incluida. No se sabe todavía eso. Pero los instrumentos de Cappa hoy en día tienen su valor como propio. No hace falta que sea copia de nada. Es un Cappa y es un gran instrumento. Acá tenemos el nuestro, un precioso ejemplar en muy buen estado. Este tenía una etiqueta de Amati, en realidad, ahora que lo recuerdo. Y en el catálogo de Fernández Blanco decía: violín con etiqueta de Amati falso. Nada más. Pero no decía que era Cappa. Pero bueno, es Cappa. Y de hecho, si ven el richo, detrás del caracol, digamos, en la que llaman la garganta, tengo el punterito, en esta zona de aquí, no sé si lo alcanzan a ver, esta zona tiene un corte hacia el costado, este corte, que es muy característico de esta autora, a ambos lados. La mayor parte de los Cappa tienen ese cortecito como abriendo la garganta hacia los costados. No es el único elemento, pero este es bastante característico de este autor. Vamos al siguiente, vamos a Brescia. Brescia es una de las ciudades que más dio al mundo del violín un legado desde el inicio del violín en el siglo XVII, pero bueno, se cortó abruptamente en 1630 con la muerte de Maggini por la peste que asoló Italia al norte. Y esto determinó que Brescia no hubiera más luthiers hasta bastante entrado el siglo XVIII con los alumnos de Amati, Giovanni Battista Ruggeri y su hijo, pero no hubo grandes luthiers que se destacaran en Brescia hasta después de la muerte de Maggini. De Brescia tenemos justamente un violín de la escuela, o tal vez del taller de Giovanni Battista Ruggeri, alrededor de 1700. De este violín es bastante misterioso el origen, porque apareció en la colección, alguien lo dejó y ahí quedó, porque no está listado en los escritos de Fernández Blanco, ni siquiera cuando ingresó al Colón la colección, por lo cual tal vez algún donante anónimo dijo: bueno, tengo este violín, lo voy a poner entre los demás. Habló con alguien, lo puso en la vitrina y ahí quedó. Y tiene una etiqueta extraña, una etiqueta apócrifa que se nota que es falsa, de Giacinto Ruggeri, de uno de los Ruggeri menos conocidos, pero ahí está el violín y es un hermosísimo violín, también en un estado increíble, y bueno, es un representante de la escuela de Brescia. Después nos vamos a Módena. Módena no dio tantos luthiers conocidos, pero bueno, es famosa por la Ferrari, entonces es bastante, ¿no? Pero en cuanto a lutería, no tanto. Pero hay un luthier que trabajó durante el siglo XIX, mediados del siglo XIX, llamado Antonio Mucchi, que
se sabe que trabajó más en reparaciones y restauraciones que en instrumentos. Sin embargo, algunos instrumentos hay, y tenemos uno que es un modelo aproximadamente Guarneri, tiene algo del modelo de Presenda, también se puede decir. La hechura es simple, es honesta, es bastante limpia, no es muy refinada, pero es un instrumento que suena bien y está en un estado absolutamente nuevo, está perfecto este instrumento. Ven en el caracol el ojo central muy prominente, bastante característico de otros instrumentos de este mismo autor. Después nos vamos al sur, de Palermo, tenemos un instrumento que en realidad no es de Palermo, sino su autor es de Palermo, que es Vincenzo Trusiano Panormo. En realidad el nombre es Vincenzo Trusiano. Él se ponía las etiquetas Panormo, porque Panormo es el nombre que le dieron los griegos y después también los romanos a la ciudad. Entonces él ponía su etiqueta en un latín un poco raro, pero ponía Panormo como dándole el prestigio. Entonces muchos dicen directamente Vincenzo Panormo, pero el apellido es Trusiano. Entonces es mejor poner Vincenzo Trusiano Panormo. Él trabajó primero en Nápoles, donde construyó instrumentos, pero también su familia está asociada a la construcción de instrumentos de viento, por ejemplo, oboes, flautas. Después fue subiendo poco a poco a otras ciudades de Italia y fue hasta París. Este instrumento creemos que es del periodo de París. Luego fue a las Islas Británicas, estuvo bastante en Londres, después fue a Dublín un tiempo, volvió a Londres, bueno, ahí trabajó con su hijo, bueno, después falleció a principios de 1800. Es un luthier ahora mucho más cotizado que hace unos 30 años o 40, donde se lo consideraba de escuela italiana, pero no tan importante. Pero en la escasez de instrumentos buenos, hoy en día un Panormo vale bastante. Y son acústicamente instrumentos que funcionan muy bien para el músico. Este es un modelo clásico de los que él hacía, modelo Stradivari. No nos olvidemos que ya en la corte francesa, ya con la llegada de Giovanni Battista Viotti, Francia empezó a utilizar el modelo Stradivari con preferencia, y recién con la llegada de Paganini y su Canon, recién el modelo Guarneri llegó a empezar a ser imitado. Pero Stradivari, la segunda mitad del 700, era un poco lo que empezó a imponerse. Bueno, aquí tenemos nuestro Panormo, otro instrumento que está en muy buen estado y que vale la pena conocer. Estaba mal, perdón, es alrededor de 1790, aquí está puesto en 1770, no, es 1790. Yo cuando lo vi en la pantalla dije, metí la pata, pero bueno, cosas que pueden pasar, 1790. Alrededor, puede ser 85, puede ser 87, puede ser 90, alrededor. Vamos a ir ahora, más en el tiempo, viajamos un poco hacia acá y vamos a Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, esta es una vista que podrían encontrarla hoy, salvo el coche de época, el carro a caballos y el limpiador de la plaza, pero se ve exactamente igual. El Teatro Colón a la izquierda y en la Escuela Presidente Julio Roca a la derecha. Y esto es una foto de 1918, que siempre me gusta mirar porque yo paso muy seguido por ahí y digo, no, parece que no hubiera pasado el tiempo. En países como el nuestro, que se tiende a demoler todo y a cambiar la historia borrar la historia como se quiera y olvidando nuestro pasado, la verdad es que estamos acostumbrados a que eso pase y cuando no pasa nos ponemos contentos, por razón, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo de esto? En el Teatro Colón, el primer luthier cuando se inauguró en 1908, con gran pompa, pues es un teatro realmente majestuoso, se buscó lo mejor de todo y se contrató por un buen tiempo a un luthier italiano que había trabajado con la familia Antoniazzi y con Visiac en Milán y había venido a Buenos Aires. Es Camillo Mandelli, llamado Camillo di Calco o Camillo da Calco, según las etiquetas. Era del norte de Italia, de zona de Como, trabajó en Milán y se vino a Buenos Aires, un tiempo súper competente y que trabajó bastante para Fernández Blanco. Haciendo los instrumentos, pero también ocupándose de su colección. Y también, yo creo, sacando modelos para sus instrumentos. Esta colección ciertamente dio modelos a los luthiers de su tiempo, que algunos la conocieron muy bien.
De hecho, de los luthiers que trabajaron en el Teatro Colón y que veían los instrumentos, algunos sacaron modelos, como Emilio Petraglia, Stelio Malia, también Lanaro conocía la colección, Fritz Hufenreuter, que era un luthier alemán, también la conoció, Antonio Viudes, un luthier español, la conoció y de hecho la menciona en algunas cartas. Quiere decir que fueron instrumentos que inspiraron a nuestros